Buenas tardes y bienvenidos, como siempre, al Magazín La Columna. Ya es viernes, son las 7 de la tarde y comienza nuestro programa que hoy va a ser apasionante. En el primer bloque hablamos de música. Tenemos en plató a Javier Lupiáñez y a Inés Salinas, que son componentes del grupo de música barroca Escaramuccia. Y además Javier Lupiáñez, melillense, es un músico e investigador que ha descubierto la primera obra de Antonio Vivaldi, pero mejor nos lo cuentan ellos. Muy buenas tardes a los dos, Javier e Inés. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en nuestro plató. Un placer estar aquí. Javier, eres el descubridor de la primera obra de Vivaldi y el otro día tuvimos la ocasión de conocerte ante los medios de comunicación y hablabas de serendipia. Qué palabra tan bonita Sí. para un hallazgo tan bonito. Javier, explícanos un poco cómo fue. Sí, bueno, pues realmente surgió el resultado como buscando otra cosa. Estaba buscando otra cosa. Estaba preparando un programa un programa de conciertos, mirando obras para mi grupo, y entonces yo estaba interesado en encontrar obras que fueran de mucha calidad musical, que el público le encantara, pero que no se tocaran mucho. Entonces pues estaba intentando huir precisamente de estos programas típicos de conciertos, de estos autores súper conocidos como Vivaldi, por ejemplo, o Bach, o Händel, o de música barroca. Entonces se me ocurrió que se puede buscar que no se toque casi nada y que la música sea estupenda. Pues música anónima, precisamente porque es anónima, no se toca el público. Realmente es un programa muy arriesgado. Música anónima. ¿De quién? Pues no lo sé. Ya Vivaldi. Sí, pues está bien. Claro. Pero anónima no es un compositor que sea García Anónimo. No. Es música que podría ser, como de hecho se ha demostrado, de Vivaldi o de Bach o de otro compositor muy bueno. Entonces me centré en un archivo de música que está en Alemania, en Dresden, porque yo ya sabía que allí podía encontrar muy buena música y que fuera anónima. Entonces pues, empecé a buscar y empezamos a tocar con el grupo toda esta música, porque realmente tú puedes ver la partitura y puedes decir, pues esta sonata tiene buena pinta, está bien, pero lo suyo es tocar. Entonces pues tocamos como, creo que eran 72 sonatas, sin nombre de compositor, y entre esas sonatas, pues tocándolas, había algunas como... pues esta melodía me suena, este giro armónico me suena. Pues realmente es que esto suena, muchas veces era como, suena a Vivaldi, ¿no? En la sonata esta suena a compositores de la época de Vivaldi y del entorno. Y pues decidí, en aquella época yo estaba dando clases con Enrico Gatti, que es uno de los mayores especialistas en música italiana de ese periodo, o sea, perfecto. Y tocamos una sonata para él y pues esto no te suena a ti. Y él, ¿tú has pensado que esto podría ser no anónimo, sino realmente puede ser de Vivaldi? Y en aquella época fue como, de verdad, yo así un violinista aquí tocando algo de Vivaldi que pone anónimo en todas partes. Y él decía, ¿seguro que pone anónimo? Entérate bien, míralo bien. Y yo, sí, esto nadie ha dicho antes que fuera de Vivaldi. Entonces en aquella época yo estaba haciendo el máster allí y estaba haciendo un proyecto de investigación sobre otra cosa. Y claro, viendo que estas obras podían ser de Vivaldi, pues decidí cambiar mi proyecto de investigación. Porque, entre otras cosas, las piezas seguían siendo anónimas porque no estaba ahí Vivaldi o están sin firma. Sí. De hecho, uno me preguntó, ¿y no te llamó la atención que pusiera Vivaldi ahí abajo? Pues es que no viene el nombre de Vivaldi. Y entonces pues hacía falta pues una investigación sobre las piezas y una investigación musicológica. Y cambié mi tesis y empecé a hacer la investigación y al final, pues sí, resultó que eran 2 sonatas de Vivaldi y una cadencia. Y además resultó ser que por vicisitudes de la vida, que es muy curiosa la historia, una de las sonatas es la primera obra conocida de Vivaldi. Era una obra que escribió cuando tendría alrededor de unos 20 años y que llegó a Dresde, no está en Italia, llegó a Dresde y donde la descubrí. La descubriste. Allí estaba, sí. Y al final de hacer toda la investigación, pues resultó que era de Vivaldi y yo, claro, pues, más contento que una perdiz. La tenemos y la podemos escuchar para que todos nuestros espectadores la disfruten y la escuchamos un poquito y ahora un fragmento y ahora nos la explica.
Me llama la atención, Javier, hay que ser bastante experto en la materia, como es el caso, de saber cómo, por esos giros, por esa melodía, que te sonara a Vivaldi. Sí, sí. No, pero de hecho es que Vivaldi, bueno, como muchos otros autores, cuando ya lo tocas mucho, y no solo lo tocas, sino que lees sobre él, lo estudias y ves por qué son grandes compositores, porque son estos que han pasado a la historia como Bach, como Händel, como Mozart. ¿Por qué son grandes? Porque tienen una personalidad realmente muy fuerte. Y es como cuando ves un cuadro y ves el estilo de Goya o ves... Pues lo mismo con la música. Cuando lo escuchas dices, bueno, esto sí, es música de este periodo, escrita en 1720, más o menos, pero aparte ya empiezas a reconocer, pues esto, la seña de identidad de los grandes compositores. Y empiezas a entender, ¿por qué se han hecho tan famosos? ¿Por qué su música se sigue tocando después de 300 años? Porque era muy buena, era muy buena y tenía una gran personalidad y ponían su sello personal. Y en el caso de Vivaldi, bueno, pasa con todos, pero en el caso de Vivaldi todavía es más curioso porque el hombre tenía una personalidad fortísima, impresionante. Y aparte, era con una personalidad muy fuerte que lo reconoce, dice, esto es Vivaldi, pero aparte conseguía ser súper originales y cambiando. Y muchas veces todavía, de todo el repertorio que tiene Vivaldi, y que casi lo escuchas mogollón porque te gusta mucho, y todavía hay muchas cosas que lo estás escuchando y dices, qué bueno eres, ¿cómo haces esto así? Que coges la música, la llevas por aquí, la llevas por allá, y todavía se reconoce como, sí, eres tú, porque es tu estilo, es tu sello personal, pero esto no te lo había escuchado yo nunca. ¿Y cómo lo haces ahí? Y entonces es la mezcla entre originalidad y la personalidad, y al final lo reconoces así el giro de Vivaldi. Y también es muy curioso porque en la misma época había muchos compositores que pensaban lo mismo, decían, hostia, Vivaldi, qué tío más bueno, y lo que querían copiar. Y eso es un problema también para a la hora de decir, pues esta pieza de Vivaldi, no, porque había muchos compositores que eran seguidores suyos, fans suyos, y que intentaban copiar el estilo de Vivaldi. Y al final, cuando ya se ha analizado mucho de este tipo de compositores y al propio Vivaldi, dice, sí, esto se parece a Vivaldi, tú quieres copiarlo, pero le falta. Hay algo ahí tal. Y después ya empiezas a analizar otras muchas cosas, como son cosas exteriores a la música, como el papel, la marca de agua del papel, la tinta, el copista, quién lo copió, tal. Y entre todas esas cosas, entre el estilo y todo, tienes que ponerlo todo junto, tal, y dices, pues es de Vivaldi. Pues a lo mejor no, pues a lo mejor sí. ¿Cuál es el organismo que certifica que esto sí es de Vivaldi y esto no es de Vivaldi? Pues hay varios organismos. Está el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales, que es un repertorio, digamos, es una asociación internacional, es la más importante que hay a nivel internacional, y se encarga, digamos, de toda la música clásica o de las fuentes de dónde está esta música y de decir, pues, dónde están y todo. Y ellos fueron de los primeros que certificaron que mi obra era de Vivaldi, estas dos sonatas. Fue por medio también de una de las mayores autoridades, que se llama Michael Talbot, que es doctor emérito de la Universidad de Birmingham, creo que... O Liverpool. Sí, o Liverpool, sí. En Liverpool está ya retirado, pero sigue siendo como una de las mayores autoridades. Entonces, este instituto, digamos, el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales, y el doctor Talbot, a nivel personal, pero como gran institución, pues dijeron, pues sí, muy bien. Y después, aparte también está, solamente para las obras de Vivaldi, el Instituto Vivaldiano, que el Instituto Vivaldiano va por otra parte, y el Instituto Vivaldiano sí que ha certificado que la triosonata esta es de Vivaldi, y sobre las otras piezas ha dicho que hay muchas posibilidades de que sea de Vivaldi, el primer movimiento seguro que es de Vivaldi, y lo otro, pues hay muchas posibilidades, pero como no está firmado, pues no se sabe muy bien. Y bueno, esto es así como primicia, sobre una cadencia que también he descubierto dentro de un concierto anónimo. Saldrá un artículo oficialmente en abril, o marzo, abril, también certificando que efectivamente es una cadencia original de Vivaldi, y también es un descubrimiento mío, que estoy muy contento. Pues la verdad es que sí, Javier. ¿Y cómo se recibe esa noticia? Pues con mucha alegría, sobre todo porque la noticia viene después de mucho trabajo. Como ya te comentaba, cambié mi tesis y fue más de un año de investigación, sobre todo para estas dos sonatas, y después de estar investigando mucho, hombre, tú ya ves que al final de todo el proceso de investigación ves los resultados y dices, esto tiene que ser de Vivaldi. Y cuando te dicen, pues sí, como,
Muy bien. Y para el caso, por ejemplo, de esta nueva cadencia de Vivaldi, pues también muy, muy contento porque fue un trabajo aparte para un artículo que he elaborado junto con un musicólogo italiano del Instituto Vivaldiano y fueron meses de trabajo entre los dos. A ver, y entonces esta cadencia, ¿dónde está? Está aquí. Ah, pues hay que buscar una cadencia que sea parecida. Ay, no lo sé. Ah, espérate que tengo que ir y preguntarle a otro investigador que es especialista en el copista, tal. Y entonces al final vas uniendo cosas, pero hasta que no has llegado hasta el final, realmente es una investigación que no sabes lo que va a pasar, porque puede ser también, pues hemos reunido todas las pruebas y realmente, pues no, esto de Vivaldi no es. Esto de Vivaldi no es. Pero es una mezcla de todo. También en el camino vas aprendiendo mucho, no solamente sobre Vivaldi, sino si al final esas piezas no eran de Vivaldi, también es una aportación al mundo académico muy importante, porque es una prueba de cómo el estilo de Vivaldi había arraigado en aquel lugar. Es también una prueba de... bueno, lo primero, la música a mí me encanta, es maravillosa. Y lo primero es que nos dio la oportunidad de tocar todo esto y de sacar a la luz pues música que no se toca nada y que es genial. Y el público tiene la oportunidad de escucharlo. O sea que siempre, por H o por B, pues hay cosas buenas, pero claro, al final, cuando certificas que estas piezas son realmente de uno de los compositores más famosos, como, ¡ay! Pues qué suerte. Además que Escaramucha, que es vuestro grupo, creo que habrá sido, que se sepa, el primer grupo que ha interpretado estas composiciones. Sí. Sí, ¿Qué supone para vosotros, para un músico, saber que está haciendo algo que nadie ha hecho antes, que se sepa? Bueno, pues es muy emocionante, aunque tengo que decir que descubras una pieza nueva o no descubras una pieza nueva en nuestro mundo, que es la interpretación histórica, digamos, que es recuperar patrimonio. Es una cosa, es casi, no el pan de cada día de muchos músicos, pero bueno, en nuestro caso es una cosa muy especial, pero hay muchísimos músicos y ves que están sacando repertorio desconocido y tocando y descubriendo, y no solamente descubriendo repertorio desconocido, sino que también lo que nosotros hacemos es intentar, como si fuéramos detectives, saber cómo se tocaba esa música en aquella época. Entonces, pues yo tengo un violín, por ejemplo, que es del siglo XVIII, original. Ella tiene una reproducción de un cello original, tocamos con instrumentos originales, pero no solo eso, sino que es una forma de tocar que hace ya mucho tiempo que se perdió. Y entonces tenemos que investigar en manuscritos, en cartas, pues esta nota se tocaba un poco larga y entonces cogías el arco y hacías... Y eso ahora no se hace, pero está ahí. Y entonces la cosa la labor de muchos músicos como nosotros en toda Europa, de este movimiento, es realmente ir redescubriendo este tipo de música. Entonces no somos los únicos, sino que hay mucha gente que hace esto. Desde luego, sí es súper especial cuando nosotros tenemos el honor de haber tocado estas piezas. Además creo que fue en 2014, 2015. 2014 para una radio en Holanda con Sender, sí. Que ya, bueno, estabas haciendo todavía la investigación, pero ya se sabía, estaba casi por confirmar que esta sonata era de Vivaldi y eso tuvimos el honor de tocarla en público por primera vez. Inés, tú también eres la manager del grupo. Sí. No sé cómo van un poco las gestiones para ver si puede venir Escaramucha a Melilla. Bueno, pues esperemos, estamos en ello. Sí, tuvimos una reunión hace un par de días con Fadela Mojatar y bueno, estamos en contacto con ella para intentar traer al grupo, que bueno, sí nos haría mucha ilusión, también como Javier es de aquí, bueno, eso para si pudiéramos tener la oportunidad de tocar estas sonatas por primera vez aquí, pues sería una ocasión muy especial. Yo espero que lo consigamos. La verdad es que será un placer para todos los melillenses, sí. para los amantes de la música clásica y por supuesto los que no, porque también es una oportunidad bastante interesante. Javier hablaba del violín, el violín barroco del 1682. Sí. La verdad es que me llama mucho la atención cómo los instrumentos pues perduran a lo largo del tiempo y que puedan llegar a las manos de un músico en la actualidad y que lo toque como se tocaba en aquella época y que lo cuide con tanto mimo y con tanta responsabilidad que supone tener un instrumento de estas características. Sí, es una responsabilidad desde luego y es un honor. Y bueno, pues también, entre otras cosas, me obliga a estudiar el instrumento y a practicar, porque como tienes ese instrumento, ahora no puedes dejarte, ahora tienes que tocarlo. Pero un honor, es una fundación que es
el Music Instrument Fund de holandesa, es un fondo de instrumentos y tienen un instrumento maravilloso, y tengo que agradecer mucho a esta fundación que pues ha tenido a bien pues, enviando y pasando una serie de pruebas, pues donarme el mejor violín que tienen ellos en estado original barroco, lo cual es un honor inmenso, y es un violín que claro está hecho en 1682, entonces solamente ya con verlo y tocarlo en estado original, lo cual quiere decir que muchas partes del violín no han sido modificadas, porque al ir pasando el tiempo pues es muy normal que se vayan modificando. Hay cosas que se han sido modificadas, claro, después de 300 años es totalmente normal, pero conservan muchas de las cosas, de los elementos originales, y es un violín maravilloso, y estoy muy contento. Cada vez que lo ves, además, te imaginas que en 1683, 1684, 1700, pues ese violín estaba sonando y estaba tocando precisamente la música que ahora estamos nosotros recuperando. Yo creo, estoy segurísimo, pero segurísimo, que en el siglo XVIII alguien tocó Vivaldi en este violín, en el siglo XVIII, cuando Vivaldi estaba vivo. Estoy segurísimo, porque además el violín es de la escuela italiana, y en Holanda seguían mucho no solamente en el tipo de construcción de instrumentos, que es un violín muy parecido a los grandes violines italianos, sino también en el tipo de música que se tocaba. Entonces yo estoy seguro que en el siglo XVIII, cuando Vivaldi estaba vivo, Vivaldi también estaba muy en boga en Holanda. Y eso es muy emocionante, ¿no? Estás con el instrumento y dices, ¡ay, cuando él estaba vivo y alguien lo estaba tocando! ¿Y cómo lo tocaría? Ay, pues no lo sé, eso es lo que tenemos que investigar. Tenéis he visto vuestro calendario de gira, habéis girado por varias zonas de Europa con vuestro grupo, con vuestra música. ¿Cómo se presenta este año, 2017? Bueno, pues bastante bien. Hay muchos conciertos que todavía no están en nuestra página web, pero que con un poco de suerte lo podremos poner. Bueno, no sé si quiere... Sí, bueno, por ahora tenemos 2 conciertos confirmados para marzo, pero en Holanda. Y nada, estamos cerrando fechas, tenemos una mini tour por Galicia y Portugal. Vamos a tocar a Vigo, norte de Portugal, a Viana do Castelo, y estamos viendo más fechas para completar esa tour. Y bueno, luego pues sí, organizando con varios festivales en España, en Francia, eso, todavía cosas que están por cerrar, pero esperamos... Sí, eso, que con sea un poco de suerte, tanto más fructífero como el año pasado. Sí, con un poco de suerte eso. este año pues estaremos por España, por Francia, y por Portugal, y con un poco de suerte más, pues esta gira de España pues incluirá Melilla. Y esperemos que Melilla. Esperemos, sí. Residí en La Haya, en Holanda. Sí. ¿Cómo es la situación de la música en España para que no desarrolléis vuestra actividad profesional aquí? No sé si es una decisión propia o un poco obligada, entre comillas, como mucha gente que tiene que irse porque no encuentra su oportunidad. Interesante cuestión. Interesante pregunta. Es un poco obligada. Yo, bueno, cada músico, cada persona tiene su... Sí, su mucha gente contexto, por decisión personal. En mi caso ahora mismo yo puedo vivir en Holanda bastante bien, solamente de mis conciertos, y dando conciertos ahí y se puede vivir. Yo no tengo mucha experiencia porque realmente desde que me fui no he vuelto a España a tocar mucho. Sí que he tocado con alguna orquesta barroca, en algún que otro festival que nos han traído, pero sí, digamos que Holanda es un sitio muy bueno para desarrollarse como músico. Hay muchas oportunidades de tocar, hay muchos conciertos, hay mucho movimiento que en España no, desgraciadamente, no encontramos. Es mucho más difícil dedicarse a ser un freelance, digamos, aquí en España a tocar conciertos que en Holanda. A mí me encantaría estar en España tocando y haciendo conciertos, pero por ahora pues no veo que haya ese nicho de mercado, digamos, sí, para venir y tocar aquí. Parecía que iba yendo la cosa un poco mejor, después con la crisis, y claro, pues hay menos dinero, pero yo espero que en un futuro pues la cosa vaya mejor y se vaya culturalmente también toda Europa vaya mejorando, pero por ahora en mi caso lo veo un poco difícil poder venir a España. ¿Continúan las investigaciones?
Sí, continúo haciendo las investigaciones. Ahora mismo acabo de terminar un artículo que se ha publicado en la revista Studi Vivaldiani, que es la más importante sobre esta cadencia precisamente, y ando investigando varios francos abiertos, no solo sobre Vivaldi, sino también estoy haciendo una investigación sobre un alumno de Vivaldi que fue el que llevó estas partituras a Dresde, sobre el alumno este de Vivaldi, Pisendel, que era un gran violinista, uno de los súper virtuosos de la época, que fue el que copió esta sonata y que se la llevó a Dresde. Era muy amigo de Vivaldi. De hecho, hay muchas anécdotas que Pisendel fue a Venecia a visitar a Vivaldi, y era tan bueno que normalmente Vivaldi era la gran estrella, entonces él tocaba el concertino y todos los solos y todos los conciertos, pero Pisendel era tan bueno que en alguna ocasión el mismo Vivaldi dije: oye, Pisendel, pasa, tócate tú los solos, que tú lo haces muy bien y yo me pongo aquí de tutti, y eso era como, vamos. Y entonces pues sí que ando haciendo una investigación. Mi intención es hacer el doctorado para el año que viene también sobre los manuscritos de este hombre, y siempre hay cosas que investigar. Y además lo que te comentaba, de lo que hacemos nosotros, que es tocar e intentar recuperar el lenguaje barroco y de cómo se tocaba en la época, eso es muy bonito y a mí me encanta, porque precisamente es un no parar. Siempre hay nuevas cosas que investigar, y a lo mejor se descubre no solamente una pieza, sino una forma una forma de tocar, nuevas cosas sobre ese lenguaje, y siempre se van descubriendo cosas, y a lo mejor hay cosas que también van quedando obsoletas, como pues esta cosa se tocaba así, y después se descubren un montón de manuscritos y dices, pues no, pues esto. Entonces siempre en nuestro campo, que es la interpretación histórica, va muy unido lo de investigar con lo de tocar, va siempre junto. Entonces pues siempre va a haber cosas que investigar, siempre. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Javier e Inés. Espero que la próxima sea para presentar el concierto en Melilla, y ha sido un placer conoceros, porque me encanta hablar con personas que transmiten tanta pasión por lo que hacen, y la verdad es que es maravilloso ver cómo habláis con tanta alegría, con la sonrisa en la cara, pues de vuestro trabajo, que es vuestra pasión también. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, pero aquí me he enrollado sobre Vivaldi, y invito a todo el mundo que escuche Vivaldi, y como estas obras surgieron precisamente investigando música que no se escucha, invito a todo el mundo desde aquí a que escuche música que no conoce, música clásica. Vivaldi, ¿quién era este? Pues Vivaldi tiene un mogollón de obras que son maravillosas y que incluso yo no conozco todavía y que se han grabado y todo, y entonces pues invito a todo el mundo que descubra la música clásica, la música barroca, que es maravillosa. Pues muchísimas gracias, y espero que nos vemos muy pronto. Gracias. Y hasta aquí esta entrevista, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Vamos a publicidad, pero no se vayan, porque seguimos a la vuelta con muchos más contenidos.